El mundo en el que vivimos ha entrado en una crisis sin precedentes. Los cimientos del mundo están siendo sacudidos. Hay conflictos por doquiera. Hay hambre, pestes, guerras, rumores de guerras. Prácticamente el mundo está convulsionando. La condición del panorama actual hace que el mañana sea cada vez más impredecible. Cuando tú haces un análisis del panorama actual y tú buscas a ver si tú encuentras alguna señal que te indique que mañana vaya a ser mejor, no aparece una señal de mejoría para el mañana. En consecuencia de esto, reina la incertidumbre en los corazones de los hombres. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice, nos señala que los acontecimientos que preceden la venida de nuestro Señor Jesucristo irán aumentándose en frecuencia y en intensidad, como la mujer encinta en la labor del parto. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó entender hablando de las señales de su venida. Él dice que a medida que nos vayamos acercando a su venida, esas señales irán aumentándose en frecuencia y en intensidad. Es como cuando se va a amanecer. Tú ves, cuando se va a amanecer, las tinieblas se hacen más densas todavía. Se hacen más, la oscuridad se vuelve más densa, como una señal de que se va a amanecer. Así pasa a medida que nosotros vamos acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la buena noticia es que nada de eso significa que nosotros estamos atrapados en un sistema fatalista. Porque hay un Dios que ha estado en control, seguirá en control y podemos contar con su ayuda. Por eso, aunque el mundo se esté derrumbando, en Dios estamos seguros, porque Él tiene el mañana en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Jehová nuestro Dios tiene el mañana en sus manos. Por eso, aunque estemos caminando hacia un futuro que desconocemos, Dios fue quien trazó el camino. Tú no sabes lo que depara el mañana. Tú estás caminando en un camino que prácticamente tú desconoces. Pero lo bueno del asunto fue Dios, tu Dios, el Dios a quien nosotros servimos. Él fue quien trazó ese camino. Eso nos da paz. Eso nos da seguridad. Él es nuestro refugio soberano ante los desastres mundiales más terribles, tal como nos asegura el Salmo 46. El autor dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mayormente en los salmos, los salmistas tienden a presentar el problema, a empezar con sus lamentaciones, con sus angustias, y después te hablan de la solución que han encontrado en Jehová. Pero en este caso, aquí tenemos algo diferente. Aquí el salmista hace énfasis en la disposición de Dios a ayudarnos siempre, en los tiempos adversos, en los tiempos difíciles. Entró directamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es como si él dijera: yo no sé cuál preocupación pueda haber en tu corazón. Yo no sé en cuál situación tú te puedas encontrar en este momento. Pero lo único que yo sé es que Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él está siempre dispuesto a ayudarnos a nosotros. Por esto debe de darte paz, debe de darte seguridad, debe de darte tranquilidad a ti en medio de tu
adversidad. Porque podemos contar con Él. Podemos confiar en Él. Él nos va a ayudar. Él es nuestro pronto auxilio. Nuestro socorro viene de Él. Por tanto, en Él estaremos tranquilos. Esa es una declaración de confianza de alguien que ya ha sido ayudado por Dios. Por eso puede hablar con esa seguridad. No vino con las lamentaciones. Quizás sí, cuando estaba pasando por ese momento, había angustia en su corazón. Pero después de haber visto cómo Dios lo ayudó, él, lo que está ardiendo en su corazón es hablar acerca de la ayuda de Dios que siempre está ahí para los suyos. El hombre se veía en dificultad y Dios lo ayudó. Ahora puede hablar con seguridad, porque no hay nada mejor que hablar por experiencia vivida. Porque ahí hablas con convicción. Las palabras salen con autoridad, porque tú sabes de lo que tú estás hablando. Lo que tú estás diciendo no es una simple teoría. No es algo que tú estás diciendo porque tú lo escuchaste. Lo que tú estás diciendo porque tú lo viviste. Por ende puedes hablar con seguridad. La Biblia dice en 2 Corintios, en su capítulo 1, en el verso 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves cómo Dios obra? Él te permite pasar por la tribulación. Él te permite pasar por la adversidad. Y en medio de la adversidad, Él te consuela a ti. Para que mañana tú puedas ser usado por Él como instrumento para poder consolar a otros que están en tribulación. Esto debe de decirte algo a ti. Que tenemos que procurar sacar provecho de nuestras pruebas. Cuando nos vemos en la adversidad, tenemos que sacarle provecho. Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, tiene un propósito detrás. Pero nosotros muchas veces desaprovechamos esas oportunidades. Las pruebas en las cuales nos encontramos son oportunidades. Muchas veces perdemos mucho tiempo lamentando, preguntando, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué a mí? En vez de preguntarle a Dios para qué. En vez de orarle a Dios y pedirle, decirle, Dios mío, ayúdame a que yo pueda aprender lo que tú me quieres enseñar en medio de esa prueba. Ayúdame a discernir, ayúdame a captar la lección, la enseñanza que tú tienes para mí a través de esa adversidad. Porque tú no afliges sin propósito a los hijos tuyos. Tú no permites que tus hijos pasen por dificultades, por pruebas, solamente por permitirlo. Tú tienes un propósito detrás de esto. Yo no quisiera que esa prueba se terminara y que yo no haya aprovechado la oportunidad que tú me estás concediendo en medio de esa prueba. Porque cada prueba es prácticamente una materia para el cristiano. Nosotros estamos en una escuela. La vida cristiana es una escuela. Cada prueba, cada adversidad, cada dificultad es una materia. A través de esto Dios nos está enseñando. Dios nos está capacitando para que mañana podamos ser un instrumento en su mano para obrar en otros.
Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Por esto ahora el salmista puede hablar con esa seguridad. Él no vino con una teoría. El salmista vino con algo que él vivió y vio la mano de Dios obrando a su favor. Vio la mano de Dios librándole a él de sus angustias. Miré a Jehová, invoqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y se inclinó a mí. Ahora yo te lo puedo decir. Por esto ahora yo puedo darte palabra de consuelo de parte de Dios, para que tú también puedas tener esa confianza en medio de lo que sea que tú te encuentres. Dice en el verso 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Esa seguridad que tenemos, esa confianza de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, debe de provocar algo en nosotros por lógica. Por lógica, si yo digo que Dios es mi amparo, que yo cuento con el respaldo, cuento con la ayuda, cuento con la defensa del Dios Todopoderoso, esto debe de resultar en una valentía y confianza ante los peores momentos. Si Dios es mi amparo y es mi fortaleza, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Porque decir que Dios es mi amparo no es cualquier cosa. Contar con la ayuda de Dios no es cualquier cosa. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no tiene rival, ¿cómo yo voy a temer? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Tú quieres ver un desastre más terrible que ese? Que tú ves a la tierra removiéndose y que los montes se arrancan y se traspasan al corazón del mar. Y que tú ves que las aguas, el mar, tú estás viendo la braveza del mar. Tú ves como el mar está botando espumas. ¿Tú quieres un desastre? ¿Más grande? ¿Más terrible que ese? Y el salmista dice, aún en medio de desastres así, no temeremos. No temeremos. Y en algunas veces la mano del enemigo está detrás de esos desastres. En el caso de Job, ¿qué fue lo que dijeron o dijo el siervo que pudo escapar? En Job 1:16, ¿qué fue? Él dijo lo que pasó, pero no sabía quién estaba detrás de esto. Pero nosotros que sí tenemos la revelación de la Escritura, sabemos qué fue lo que pasó. Él dijo, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El hombre dijo fuego de Dios, pero sabemos quién estaba detrás de esto. Era el enemigo. Era el enemigo que estaba detrás de esto. A veces él provoca esas cosas. Cuando también nuestro Señor Jesucristo iba a Gadara, este viento ahí,
esa tempestad, ok. Sí, en el mar de Galilea solía pasar eso, muy a menudo. Solía pasar esto. Pero viendo el propósito que había, ese hombre, la legión de demonios que había, y Jesús rumbo a llevarle liberación a ese hombre, a obrar liberación para el alma de ese hombre. El enemigo no se iba a quedar tranquilo. El enemigo fue quien se levantó ahí a través de esta tempestad. Pero lo importante, mis hermanos, no es conocer de dónde vino la tempestad, de quién, de parte de quién. Esos fenómenos naturales que muchas veces vemos si tienen un origen natural o sobrenatural. Lo importante es confiar en aquel que tiene poder sobre esos fenómenos naturales, sea cual sea su origen. Porque vemos a nuestro Señor Jesucristo que estaba durmiendo, y cuando los discípulos fueron desesperados a decir: maestro, a ti no te da cuidado que nos estamos pereciendo aquí, haz algo. Y Jesús nada más se paró y reprendió a la mar. Por eso algunos entienden que hubo un espíritu demoníaco detrás de ese viento, por la palabra que se usó ahí. Reprendió al viento. Con eso no estamos siendo dogmáticos, pero por eso algunos lo entienden así. Reprendió al viento. Ahí lo importante que tenemos que ver, en lo que debemos de enfocarnos, es que Jesús nada más tuvo que hablar. Los discípulos estaban agitados, inquietos, atemorizados, temblando. Jesús nada más habló. Una palabra suya es suficiente. Como le dijo el centurión: di la palabra. Nada más tiene que decir la palabra. Yo sé que todo lo que está desordenado se ordenará con nada más decir la palabra, como estaba en la tierra al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como todo pasó de algo desordenado a ordenarse. Como Jehová hablando. Jehová hablando. Tú ves cómo es la cosa. Quizás en este momento que tú me estás escuchando hay mucha agitación en tu corazón, hay mucha preocupación en tu vida. Hay muchas cosas que están desordenadas, pero una palabra de Jehová, nuestro Dios, en esta mañana es suficiente para que todo se ordene. ¿Cómo estaba nuestra vida? Un desastre. Un desorden total. ¿Cómo vivíamos? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahora nuestra vida, aunque no a la perfección, pero está ahí. ¿Cómo? Jehová habló. Jehová nos habló. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Con cuántos días? Enterrados con 4 días. ¿Y qué pasó? Jesús habló: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Y lo lindo, después de él haber salido, Jesús dijo: desátenlo. Sí, porque esa gente lo envuelven para enterrarlo. Lo único que yo sé, el maestro dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro estaba fuera. Así estaban nosotros. Pero una palabra suya fue más que suficiente para que nuestros pasos fueran ordenados. Y esto no es nada todavía. Después de esto, puso su espíritu en nosotros. Puso su Santo Espíritu. Su presencia vive en nosotros como la mayor garantía que alguien pueda tener. Dice el salmista: de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y como así, en Jerusalén, en ese entonces, no había río. Había riachuelos así, pero no había río.
Y el salmista está diciendo, de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Se está refiriendo a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Se está refiriendo al santuario. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, da gozo y paz interna en medio del caos externo. En medio de la agitación del mundo, la presencia de Dios en nosotros nos da paz, nos da gozo. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 7:38? El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aunque haya sequía en el entorno, nosotros tenemos una fuente interna donde brota agua, y no cualquier agua, una agua que salta para vida eterna. Esa agua que brota, que corre, ese río que corre en nuestro interior nos va refrescando. Nos sirve de refrigerio en este mundo donde hay tanta sequía espiritual, donde hay tanta sed, tanto vacío. Su presencia nos llena. Su presencia nos renueva. Su presencia nos restaura. Su presencia. ¿No ves que a veces que hay gente que te mira y dice, no, yo como que hay un brillo cuando la cosa está bien difícil? A veces hay vidas cristianas que se ponen a meditar y dicen, yo no sé cómo yo vivo. Yo no sé. Yo ni siquiera sé cómo lo que yo tengo, lo que yo gano, lo que yo entro, cómo me da. ¿Cómo me da? Esas son maravillas que Dios hace. Son maravillas que Dios hace. Dios hace que aún lo poco que tenemos, hace que se multiplique sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo, pastor? Yo no sé, pero yo sí sé que Dios lo hace. Por eso tú y yo hemos podido subsistir en este mundo y seguiremos subsistiendo con la ayuda de nuestro Dios. Porque este mundo que da miedo. Que da miedo. Cuando uno se pone a pensar, uno se pone a analizar, a meditar, el mundo da miedo por el rumbo que va. La vida se está poniendo cada vez más difícil. Hay más preocupaciones en los corazones. El mañana es incierto, mis hermanos. Es incierto. Pero contamos con la presencia de Dios. Su Espíritu en nosotros es una garantía. Es una garantía. Y no hay mejor garantía que esta. La presencia de Jehová, nuestro Dios, en medio de su pueblo. Por eso dice, no será conmovida. No será conmovida. La presencia de Dios es como una roca sobre la cual nosotros estamos parados. No hay viento, no hay desastre, no hay terremotos, no hay huracanes que nos puedan mover a nosotros. No hay destrucción, no hay destrucción para nosotros. Jehová estaba en medio de su pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel. Jehová estaba en medio de esa ciudad. Jehová estaba en medio de Jerusalén. Y cuando Jehová se ponía de pie a favor de su pueblo, todos los enemigos de Israel se dispersaban. De la única manera que los enemigos de Israel prevalecían era cuando Israel
andaba en desobediencia ante Dios. Pero cuando el pueblo se mantenía viviendo de manera agradable ante Dios, haciendo la voluntad de Dios, no hubo enemigo que pudo contra Israel. No hubo enemigo, no hubo, porque Jehová defendía a su pueblo. Jehová peleaba por su pueblo, peleaba por su iglesia. Bueno, su pueblo, en aquel entonces, el pueblo de Israel. Hay momentos, eso no significa que no podamos recibir un golpe que nos derrumbe, que nos derribe a nosotros. Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Eso que yo te estoy diciendo en esta mañana no significa que tú seas intocables. No. No es lo que significa. No. Pero destruido, imposible. Imposible. Dice, al Jehová la ayudará al clarear la mañana. Al clarear la mañana, la ayudará Jehová. Sí, hay momentos de nuestras vidas que son como una larga y oscura noche. Pero ¿sabes una cosa? El amanecer de Dios siempre llegará. No importa lo larga, no importa lo oscura que pueda ser la noche. Pero lo que sí te aseguro es que el amanecer de Dios siempre llegará. No hay noche tan larga que no tenga un amanecer. Hay momentos que tú tienes insomnio, estás enfermo y en la cama no puedes conciliar el sueño, estás en la cama dando vuelta. Esa noche es una noche bastante larga para ti, cuando tú te encuentras así. Pero aún esa noche termina amaneciendo. Por eso la adversidad en un momento se convierte en una noche tenebrosa, oscura. Pero llegará el amanecer de Dios. Si lo que dicen es así, porque dicen que este salmo fue escrito en el tiempo que Jerusalén fue sitiada, fue invadida por los asirios, por el rey Sennacherib durante el reinado de Ezequías. Si eso es así, Sennacherib tuvo que darse cuenta de esto, de que por Dios estar en medio de la ciudad, ella no será conmovida. Los montes sí se arrancan y se traspasen a la mar, sí, pero Jerusalén no, porque tiene una columna fuerte. Jerusalén no, porque cuenta con la roca de los siglos. Sennacherib era el imperio en ese entonces, vino con toda su prepotencia, intimidando al pueblo, y aún el rey se sentía menoscabado, se sentía intimidado, estaba atemorizado, pero en un momento dado se acordó de que Jehová estaba ahí y que había profetas de Jehová en la ciudad. Mandó para donde Isaías, y Isaías le dio palabra de parte de Jehová. Y tú sabes lo que pasó en una noche mientras ese ejército estaba ahí. Dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 19, verso 35, que vino el ángel de Jehová en una noche o la misma noche y mató en el campamento de los asirios a 120
85,000 hombres. La noche en ese momento era muy oscura para el pueblo, porque esos hombres estaban ahí amenazando en lengua hebrea, judía. Y cuando se les rogaron a ellos, no lo hagan así para que el pueblo, ahí fue que se dieron gusto. Pero llegó el amanecer, ¿sí o no? Llegó el amanecer de Dios. Y el pueblo ni siquiera tuvo que pelear. Eso es lo que Dios nada más nos pide, que confiemos en Él y que le obedezcamos a Él. Que confiemos en Él y que le obedezcamos. Del otro se encarga Él. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Muchas veces hacemos todo lo contrario. Nos preocupamos por lo que no deberíamos de preocuparnos y actuamos con negligencia con lo que deberíamos de actuar con diligencia. Tenemos que ser diligentes en el obedecer a Dios, en el hacer la voluntad de Dios, en vez de nosotros ahogarnos en nuestras preocupaciones. Porque hay un Dios que está en control. El amanecer de Dios llegará. Aún esta era en la cual nosotros estamos viviendo mientras esperamos por nuestro Señor Jesucristo, esa era es como una larga y oscura noche para nosotros. Este mundo en el cual estamos. Sí, tenemos la luz del cielo, tenemos la luz de Cristo y nosotros somos luz, pero eso no significa, eso no impide que nosotros percatemos la oscuridad que hay en el mundo. Cuando tú estás dentro de una casa que está alumbrada, eso no impide que tú veas las tinieblas que estén ahí afuera, como cuando Israel estaba en Gosén, allá en Egipto. Cuando esas tinieblas, la plaga de las tinieblas que cubrieron, que arroparon a Egipto, Israel tenía luz en Gosén y desde allá veían las tinieblas que había en Egipto. Así también nosotros, a pesar de que tengamos la luz del cielo, esta era es como una larga noche para nosotros. Pero de aquí a poco llegará el amanecer de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, en la parte B del verso 11. Él dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros de lo que imaginamos, está más cerca de nosotros que cuando nosotros creímos. En el verso 12 dice, la noche está avanzada, refiriéndose a esta era en la cual nosotros estamos. La noche está avanzada, o sea, está por amanecer, se acerca el día. Nuestra redención está cerca. Pronto brillará el sol de justicia sobre nosotros. Pronto. ¿Por qué? El día se acerca. La noche está avanzada. Eso significa que nosotros debemos de alimentar más nuestra esperanza. Porque si tu solución está en el amanecer y tú miras en el reloj, tú ves que son las 5:45 y tú sabes que se va a esclarecer a las 6. Tú me dices a mí en ese momento, después de haber resistido toda esa larga noche, precisamente en ese momento te vas a desanimar. ¿Cómo puede ser posible? Precisamente en ese momento, cuando deberías de alimentar, avivar esa esperanza, porque dice, ya está pronto amanecer. Mi solución está cerca. Mi redención está cerca. El Dios mío que tiene el control, aunque el mundo piense que no,
porque ellos están enfocados en lo que ellos pueden ver. Por eso piensan que Dios no tiene el control. Ellos piensan que las cosas se le han salido de la mano de Dios, pero pronto se darán cuenta que no. Pronto ellos van a ver lo que Dios va a hacer. Pronto ellos verán cómo nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo a establecer su reino en lo que se refiere a su consumación, porque Jehová nuestro Dios, el Señor Jesucristo, está reinando. Su reino fue inaugurado. No es visible, pero es real. Ahora muchos se rebelan contra su dominio, no quieren someterse, pero pronto eso se acabará. Ellos hacen y deshacen, porque oye lo que dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Mucha agitación en el mundo. Muchos que piensan que ellos son los dueños del mundo, son los dueños de la tierra. Los gobernantes tienen una manera de comportarse. Se consideran tan jefes. A veces el espacio geográfico donde ellos están dominando no es suficiente para ellos. Quieren extender su dominio hacia otros pueblos, abusando. Pero tú sabes, en un instante todo eso se acabará. Nada más Dios tiene que hablar. Dios nada más tiene que intervenir, y con una sola palabra, porque dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Ante el poder de Dios, ante su gloria, se derritió la tierra. Y el salmista, o el coro, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso, por más terrible que pueda ser todo lo que se mencionó anteriormente, nosotros estaremos tranquilos, porque tenemos un refugio seguro, el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos. Él es el comandante, Él es el general, Él es rey sobre todo principado, toda potestad. Hombre, Él es rey de reyes, Él es el rey sobre todos los reinos del mundo. Él es rey. Y Él está con nosotros. No solamente que está con nosotros, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia, que no nos trata a nosotros según nuestras iniquidades. Oye, cómo Él se identifica: el Dios de Jacob. ¿No sería mejor el Dios de Israel? Porque dice el Dios de Jacob. Jehová no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob. Tú sabías que hay padres que tienen hijos que son hijos que tienen una fama tan mala, que ellos ni siquiera quieren que se sepa ese hijo suyo. Pero Dios no se avergonzó, y todavía no se avergüenza, ni se avergonzará de llamarse Dios de Jacob. Jehová no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. ¿Tú sabes quién era Jacob? Un usurpador, un manipulador, un engañador. El Dios de Jacob no se avergüenza. Él no se avergüenza de llamarse Dios tuyo. Hay momentos que uno se avergüenza de uno mismo. Si tú sueles sentarte a examinarte, a meditar sobre tu vida, tu condición,
Hay veces que uno se avergüenza de uno mismo hasta por ciertos pensamientos que le llegan a uno. Y Jehová sabe todo eso. Y no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. A pesar de nuestra condición. A pesar de ti. A pesar de ti. A pesar de ser Jacob, ¿quién era? Jehová no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob. Teniendo una mejor opción. ¿Tú sabes por qué? Él quiere mandarle un mensaje a los demás, dejándole entender que hay misericordia gratuita para ellos. Que eres el Dios de misericordia. Que eres el Dios que Él cambia nombre. Él cambia nombre. El Dios de Jacob. El salmista le hace una invitación a todos, al pueblo, quizás amedrentado, atemorizado. También le hace una invitación a los prepotentes, a los arrogantes, los altivos, los soberbios, los que son dueños del mundo, dueños de la tierra. Y le dice, vengan, vengan. Y vean las obras de Jehová. Vengan. Que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza. O sea, se acabó. Quiebra el arco, ¡pa! La lanza, la corta. Acabó. No más de guerra, porque llegó el príncipe de paz. Se acabó. Porque ya llegué yo a traer la paz verdadera, la paz duradera a este mundo. Pero al pueblo hay un propósito intencional detrás de esa invitación. A ver lo que hace Dios. Porque los actos portentosos, los hechos portentosos de Jehová son catalizadores para la fe del creyente. Cuando tú estás presenciando las maravillas que Dios hace, ¿eso qué hace en tu fe? ¿La cataliza? ¿Le da fuerza a tu fe? ¿Se afirma? Porque tú dices, verdaderamente mi Dios es todopoderoso. Verdaderamente no hay nada imposible para Jehová nuestro Dios. Él es el Dios de lo imposible. Tu fe se afirma. Vengan y vean. Vengan. Pero reconociendo que esos versos tienen un aspecto escatológico, apuntan hacia algo futuro, pero se aplica para ti y para mí, para quien sea que se encuentre en la situación que sea, se aplica. Porque yo no creo que tú dependas de lo que Jehová vaya a hacer en el futuro para tú reconocer que Él es Dios majestuoso, que Él es Dios todopoderoso. Yo creo que en tu presente has visto. Porque este salmo fue escrito para dar consuelo, para dar fortaleza a quien sea que la necesite en el momento presente y también para el futuro. Porque de aquí en adelante las cosas se van a apretar más. No lo estoy diciendo en el sentido de que yo estoy profetizando, que yo soy un profeta para que cualquier cosa mañana yo venga a decir, velo ahí, yo lo dije. No. Nada más hay que hacer un análisis de lo que está escrito. Nada más hay que leer la Biblia para saber que mientras vamos caminando hacia el fin, la tuerca se va apretando más y más. Pero Dios se te adelantó
para recordarte que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Dios te adelantó, se te adelantó a invitarte a que observes, a que contemples todo lo que Él ha hecho, lo que está escrito en la historia, las maravillas que Él hizo en Egipto, cómo Él hizo cruzar el río, el mar Rojo. Al pueblo de Israel le hizo cruzar el mar a pie, el mar Rojo. Y no se ahogaron porque dividió el mar. Y espiritualmente ha dividido muchos mares también en tu vida. Tú estás de este lado ahora. Pero para aquel lado donde tú estabas, cuando tú te quedabas para aquel lado y mirabas a algunos que estaban de este lado, en ti tú no veías cómo tú podías cruzar para llegar a este lado. ¿Quién te hizo cruzar? ¿Quién fue el que abrió ese mar que estaba delante de ti para que tú puedas estar aquí? Cuando tú estabas para aquel lado, si alguien desde este lado te decía, te voceaba, tú decías, no, esto no es para mí. No es para mí. No es para gente como yo. Yo no doy para eso. Pensando que tú no servías, y era verdad, pero pensando que nosotros servíamos. Y en realidad éramos igual que tú. Estábamos allá, para aquel lado también. Porque nos cruzaron. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso tú también que estabas para aquel lado, clama. Aquel que sabe abrir el mar, clama y cruzarás. Y cruzarás. Vengan y vean lo que hace Jehová para poner fin a todo. A todas esas agitaciones, esas guerras, rumores de guerra, naciones arrogantes, naciones prepotentes. Diré que sienten que tienen una fuerza militar más poderosa que otro. Están con comezón de ir y atacar y dominar. Pero eso tendrá un fin. Las guerras, los rumores de guerra se acabarán. Jehová quemará los carros en el fuego, cortará las lanzas y quebrará los arcos. Cuando Cristo venga, Él pondrá fin a las convulsiones del mundo. El mundo está convulsionado, te dije ahorita. Pero cuando Cristo, nuestro Señor, regrese, Él pondrá fin a todas esas convulsiones mundiales. Las organizaciones internacionales tienen tiempo, han hecho muchos tratados de paz, pero sin éxito. Desde que a una agitación se reúnen a ver cómo se ponen de acuerdo, a ver si puede haber paz. Pero tú sabes que hace tiempo que Jehová dijo que no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Tú sabes que no hay forma de que haya paz en este mundo mientras los hombres vivan rechazando al príncipe de paz. Por eso, dice, cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. De hecho, los mismos que se venden como pacificadores son los primeros que alimentan las guerras según les convenga. Son pacificadores cuando les conviene, pero también son los más belicosos cuando les conviene también. Ellos actúan conforme a su conveniencia, conforme a donde están sus intereses. Si en este momento sus intereses están
en el ponerse un disfraz de pacificador, se ponen un disfraz de pacificador. Pero si ahorita sus intereses están en el ser el más belicoso, o sea que le gusta la guerra, se quitan el disfraz y ahí se presentan como lo que son de verdad. Ese es el hombre, ese es el hombre. Por eso hay uno solo que traerá paz verdadera y duradera, a este mundo, y se llama nuestro Señor Jesucristo. En uno solo que se puede encontrar la paz, se llama Jesús. En Jehová nuestro Dios está la fortaleza de los siglos. Él guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En Él que está la verdadera paz. Los hombres no pueden dar paz. No pueden. Por eso aunque el mundo esté agitado, pero tú que tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, tú tienes ese río que corre. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. En tu interior, mientras esperamos al príncipe de paz para venir a establecer la paz verdadera y duradera y de manera general en este mundo, podemos disfrutar de su paz aquí y ahora. Se puede disfrutar de la paz de nuestro Señor Jesucristo aquí y ahora, en este mundo agitado. De hecho, el mismo Jesús, antes de él haberse ido, sabiendo que se estaba acercando el momento para ir a la cruz, él le dijo esa palabra a sus discípulos de aquel entonces y nos la dejó a nosotros también en Juan 14, 27. Él dice, la paz os dejo. Tú ves que se puede disfrutar de la paz de Cristo aquí y ahora, por más revolteado que esté este mundo, por más agitado, por más convulsionado que este mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque ahorita te dije que el mundo, la paz, la supuesta paz del mundo es una paz según conveniencia. Es frívola, es frágil, es imperfecta, es falsa. La paz que el mundo da es una paz que se desvanece ante cualquier adversidad. Se desvanece ante cualquier situación. Es una paz que está ahí solamente cuando las cosas están calmadas. Cuando todo está bien, esa es la paz del mundo. Pero la paz que Cristo da no es así. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento de hombre. Es una paz que el hombre no puede entender. No puede entender. ¿Cómo se puede estar en paz en medio de la tormenta? ¿Cómo se puede estar en paz en medio de la tempestad? Tú no ven, los discípulos entendieron cómo Jesús estaba durmiendo. Pero maestro, ¿qué es esto? Una tempestad, unas olas golpeando la barca, ella a punto de romperse. Y tú durmiendo. ¿Qué es esto? Sí, así es la paz que Cristo da. Una paz que se mantiene aún en medio de la tormenta. Una paz que se mantiene aún ante los desastres más terribles. Una paz que se mantiene aunque el mundo se esté derrumbando. Pero esa paz permanece. Aunque la tierra se esté abriendo debajo de tus pies. Tú dices, tierra, tú no viniste sola. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra, tú no te perteneces. Tú no te perteneces. Tú te perteneces al que yo pertenezco. Tú estás en la mano del que yo pertenezco. De la persona a quien yo pertenezco. Tú estás en su mano.
Aunque tú me tragues, seguiré en su mano. Seguiré en su mano. Una paz que sobrepasa todo entendimiento de hombre. Y le digo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo en el cual que me voy, que los voy a dejar, no es un mundo fácil. Es un mundo que los aborrece a ustedes. Porque me han aborrecido a mí primero. Pero yo los dejé. Les dejo mi paz. Les doy mi paz. Y no se preocupen. La paz que les dejo, la paz que les doy, no es como la del mundo. No es. Es una paz. La paz del mundo no se puede comparar con esa paz. No hay forma de compararla. Por eso tranquilo. Tranquilo. No se turben. No se turben. Jehová no solamente vendrá para hacer cesar las guerras. Él, ahora es Él que está hablando. Todo eso era el salmista hablando y el coro que lo acompañaba. Pero aquí en el verso 10 es Jehová. ¿Han escuchado eso? Ay, chichi. Ay, chichi. En ese culto cuando la gente dice, llegó Jehová. Aunque no estoy muy a favor de eso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Llegó Jehová. Aquí llegó Jehová. Están quietos y conocer que yo soy Dios. Se está dirigiendo a los rebeldes. Se está dirigiendo a los provocadores de guerras. Los que están agitando el mundo. Se está dirigiendo también a ti y a mí. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Conozcan que yo soy Dios por encima de todo lo que ustedes están viendo. Conozcan que yo soy Dios por encima de todo lo que ustedes están haciendo. Y que yo estoy viendo. Estoy pendiente. Sigo en control. Conozcan que yo soy Dios. No importa el panorama que ustedes estén viendo. Yo seré glorificado en la tierra. Yo seré glorificado. En esa tierra que tú la ves como tú la ves. Yo seré glorificado. En esa tierra tú te preguntas, pero ¿cómo será el mundo de aquí a 30 años? ¿Podrá el mundo mantenerse de pie de aquí a 30 años? Yo seré glorificado. Yo no dependo de panorama para yo glorificarme. Yo no dependo de circunstancias para yo glorificarme. Yo no dependo de cantidad de problemas. Yo no dependo que haya orden o desorden para yo glorificarme. Yo no dependo de lo que los hombres hagan para yo glorificarme. Yo seré glorificado en la tierra. En las naciones seré glorificado. Seré enaltecido en la tierra. Todos tendrán que reconocer que yo soy Dios. Todos. No importa que hoy no lo quieran reconocer. No importa que hoy se hagan los chivos locos. No importa que hoy se comporten como los peores ciegos, los que lo quieren ver. Pero tendrán que reconocer que yo soy Dios. Por eso ahora me río de ellos. Me río. ¿Por qué se amotinan las naciones? Dice Dios en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, no vamos a someternos a él. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice el salmista. El Señor se burlará de ellos.
Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Tendrán que reconocer. Vea lo que tú veas. ¿Tú sabes por qué en Dios estamos seguros? ¿Cómo dice el tema? Porque veas lo que tú veas. La victoria final es de Jehová y de su pueblo. La victoria final es de Jehová y de su iglesia. Para eso fue que se escribió el Apocalipsis. Un panorama feo que hay en el Apocalipsis. Pero ¿cómo terminó? Con Jesucristo ganando la batalla. Junto con su pueblo. Junto con aquellos que confían en su nombre. Junto con aquellos que menosprecian su propia vida con tal de agradar al Cordero. Esos son los que vencerán. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En lo que se vio, lo que Juan vio, muchos serán martirizados. Pero eso no significa derrota. La victoria final es de Jehová, nuestro Dios, y los hombres tendrán que reconocer su grandeza, su poder y su soberanía. Todos tendrán que doblar su rodilla ante Cristo Jesús. Todos. Para eso fue que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso tú eres un bienaventurado, que por la misericordia de Dios has doblado tu rodilla ante Cristo Jesús, reconociendo su señorío. Pero no solamente porque tú has doblado tu rodilla de manera física, sino también espiritualmente. Tú vives con tu rodilla doblada ante Cristo, porque Él que está señoreando sobre tu vida. Tú no vives para ti, tú vives para Él, tú vives dándole a Él, porque tú reconoces que Él es Señor, digno de ser reverenciado. Pero pobre de aquellos que lo dejan para después. Lo tendrán que hacer a la mala. A la mala. Aquí tú, cuando Jehová hace su aparición, tú estás viendo que voluntariamente, no, es Jehová que rompiendo arco, rompiendo lanza, quemando carro en el fuego. Pues cuando llegué yo, eso se acabó. A la mala lo tendrán que reconocer. Cuando se vean sin salida, corriendo a los montes, a las peñas, diciéndole a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Escóndanos. Y temblando, esos que pensaban que eran fuertes, ricos, pobres, quien sea, tendrán que doblar su rodilla ante Cristo. Y el coro volvió y cerró el salmo con estas palabras: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por tanto, no temeremos. Por tanto, aunque reconozco que las cosas no están bien en el mundo, en mi Dios estaré tranquilo. En mi Dios esperaré. Su diestra está conmigo. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me ayudará. Él me socorrerá. Dios les bendiga.